Así que de esta manera tenemos que fue todo un proceso en el cual la OTAN estuvo trabajando en Ucrania para que Ucrania se alejara de la órbita rusa. Es decir, Ucrania antes era más o menos como Bielorrusia, bien cercana a Rusia. Esto le convenía a Rusia porque históricamente, recuerden, tanto Bielorrusia como Ucrania son sus países colchones. Tanto Napoleón intentó invadir Rusia a través de Bielorrusia y Alemania intentó invadir a Rusia también a través de Ucrania y Bielorrusia. Entonces ven que estos dos territorios, Bielorrusia y Ucrania, pues han sido rutas de invasión históricas, ¿no? Primero los franceses y después los alemanes. Entonces ahí ustedes entenderán que para Rusia, en su estrategia de defensa territorial, los territorios de Bielorrusia y Ucrania son importantes. ¿Por qué? Porque son estados barrera, estados colchón. Entonces Rusia no puede permitirse perder estos dos territorios. Sabemos que Bielorrusia es aliada de Rusia, están hermanados, básicamente está en la órbita rusa, es prorrusa Bielorrusia. Lo era también Ucrania, pero como digo, a partir de la Revolución Naranja del 2004, esto comenzó a cambiar. Se consolidó con la caída de Yanukovych el 2014, con el Euromaidán, y finalmente Rusia lanza la operación militar especial para ellos, pero que en realidad es el ataque militar o la invasión de Rusia, que diga es la invasión de Ucrania en 2022. También llevado Rusia pues al punto límite por la injerencia que estaba teniendo la OTAN ya en Ucrania. Entonces, ¿qué le quedaba a Rusia? Pues usar el último recurso, que era la herramienta militar. Es por eso que lanza el ataque o la invasión de Ucrania, porque precisamente ya la OTAN se estaba consolidando en Ucrania. No le quedó, bueno, dependiendo también eso del punto de vista, ¿no es cierto? Pero eso justificó desde la perspectiva rusa la invasión militar a Ucrania. Ya todo lo demás pues ya van 3 años de guerra. Pero ¿por qué todo eso? Porque hubo un lento proceso de alejamiento de Ucrania de la órbita rusa. Por lo tanto, claramente se ve que el objetivo político de Rusia es traer de nuevo a Ucrania a la órbita rusa. Es decir, que Ucrania sea prorrusa. Es decir, que sea como Bielorrusia, que son países soberanos. Es decir, Bielorrusia es soberano, pero muy aliada de Moscú, muy aliada de Rusia. Lo mismo era, como digo, Ucrania, antes de 2004, antes de la Revolución Naranja, y también antes de 2014, con Yanukovych. Entonces, en ese entender, si el resultado de las negociaciones con Trump no es una Ucrania prorrusa, como era antes del Euromaidán, como era antes de la Revolución Naranja, pues entonces es una derrota rusa, porque nuevamente gana la guerra quien consigue el objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político de Rusia? Una Ucrania prorrusa. No estoy diciendo que Rusia se anexe el territorio ucraniano. Una Ucrania prorrusa es un régimen político afín a Rusia, como lo es Bielorrusia. Y ya saben la importancia histórica de Rusia para eso, para querer que tanto Bielorrusia y Ucrania pues estén de su lado. Son sus colchones, son su defensa natural, en este esquema, en esta estrategia de la defensa territorial. Veremos finalmente cuál va a ser el desenlace de las negociaciones. Como digo, Estados Unidos no tiene mayor argumento para pretender presionar a Rusia. Rusia tiene todas las cartas sobre la mesa, porque tiene la iniciativa clara y ya reconocida, incluso por Trump, aquí en el teatro ucraniano, en el plano militar. Tiene las dos ventajas estratégicas en la guerra: mayor disponibilidad de material y mayor disponibilidad de mano de obra. Ni la OTAN ni Ucrania pues pueden ni siquiera alcanzar la paridad en esos apartados, o sea que la situación está prácticamente perdida. O Estados Unidos opta por la negociación o espera a que 2026 o 27 Rusia termine generando un colapso estratégico de toda Ucrania, tome todo el Euromaidán incluido Odessa, o probablemente incluso en el peor de los casos lleguen hasta Kiev.
porque eso ocurriría en el caso de un colapso estratégico de las fuerzas ucranianas. Básicamente se quedarían sin soldados. Que además, recuerden ustedes eso que decía Rusia al comienzo, desnazificar Ucrania, desmilitarizar Ucrania, eso estaba conducido a generar, o sea, erradicar de Ucrania a partidos políticos antirrusos, proeuropeos, y nuevamente colocar a partidos políticos prorrusos, antioccidentales. Es decir, otra vez volvemos a lo mismo, que Ucrania sea prorrusa, que Ucrania esté en la órbita rusa, igual que Bielorrusia. Como se intentó y eso se intentó destruir con la Revolución Naranja en 2004 y se logró destruir con el Euromaidán en 2014. Esa es la historia completa, desde 2004. Mucha gente solo ve el 2014 porque fue lo más llamativo, pero hay que recordar la historia completa. Y de ahí deriva el objetivo político. Si un presidente no estaría Zelensky gobernando, estaría gobernando un gobernante prorruso como Yanukovych, no habría habido guerra ni nada, todo estaría bien. Pero entra Zelensky y sus partidarios, ¿no es cierto? Batallón Azov y toda esa gente, absolutamente antirrusos, absolutamente pro-OTAN. Entonces ya pues ahí fue donde ocurrió el problema. Entonces si solo se va a quedar en un acuerdo de alto al fuego, en un acuerdo de neutralidad, para que vean los efectos de la neutralidad, vean a Finlandia, ahí tienen la neutralidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues en 10 o 20 años, es cierto, Ucrania con un presidente como Zelensky o alguien parecido, no puede formar parte de la OTAN, pero puede hacer acuerdos de defensa mutua con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, le pueden armar y otra vez volvemos al mismo conflicto. O sea, no hay necesidad inclusive de que Ucrania entre en la OTAN para que pueda representar una amenaza a los intereses rusos acá. Como digo, sin ser parte de la OTAN, puede firmar acuerdos de seguridad bilateral con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido y lo arman igual. Entonces aquí la solución, y también esto es el objetivo político de Rusia, es que Ucrania vuelva a ser prorrusa. Otra vez, que Ucrania sea prorrusa no significa que Rusia se va a anexar el territorio y va a ser un oblast más, no. Sino que va a tener un régimen político afín a los intereses rusos, igual que Bielorrusia o Kazajistán en menor medida. Pero si el resultado de las negociaciones no es eso, no es una Ucrania prorrusa, no se puede decir que Rusia ganó. Y ahora que los prorrusos van a venir a decir, no, es que que Rusia se acaba de quedar con el litio y por eso ganó, eso es estafa. Eso no resiste ningún análisis geopolítico. Para empezar, por más que Rusia se haya quedado con las reservas de litio, ya varios videos les vengo diciendo esto. Entren a internet, busquen ahí baterías de sodio China. Vean cómo China está cargándose el negocio del litio con sus baterías de sodio. China está innovando. Incluso los alemanes en su momento hicieron lo mismo con el salitre, que incluso hubo una guerra por ese mineral. Y así la innovación, cuando hay necesidad, la innovación hace esas cosas. Ya China lo hizo con las baterías de sodio, que está siendo comercializable ya. La famosa inteligencia artificial, que solo las grandes empresas norteamericanas podían hacerla. Ahí está, China sacó DeepSeek, se tumbó. Y lo mismo va a pasar con las tierras raras, porque hay mucha lucha por la tierra rara, mucha disputa. Cuando eso ocurre, suben los precios. ¿Qué hace un país que puede innovar? Pues encontrar una alternativa más barata. ¿China lo puede hacer? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo demostró. Baterías de sodio en vez de baterías de litio. Inteligencia artificial más barata en vez de las inteligencias artificiales estadounidenses. China lo hace, que no es una opinión, es un hecho. Por eso China es el principal rival en el tema económico de los Estados Unidos. Le ha dado golpes pero tremendos. Así que eso de que Rusia ganó porque se quedó con el litio es mentira. Rusia ganó porque se quedó con las tierras raras, es engaño, muchachos.
Aporta, sí. Te va a servir para recuperar los gastos de la guerra, sí. Pero esta guerra no era por materias primas, por tierras raras, no era por eso. Era porque una Ucrania anti-rusa y pro-OTAN es una amenaza a la defensa territorial de Rusia. La única solución, por lo tanto, es lo contrario, y además expresado en los objetivos estratégicos de Rusia, que era desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania. Lo primero hacía alusión a la parte de la fuerza, a la parte militar, y lo segundo hacía alusión a la parte ideológica. ¿Recuerdan el batallón Azov? ¿Quiénes sustentan a Zelensky? ¿Cuál es su pensamiento? Pues eso, tumbarse la parte ideológica política y al mismo tiempo también tumbarse a la parte militar, que era el ejército, que tenía esa ideología que sostenía el régimen político de Zelensky y compañía. Entonces, el objetivo político es claro. Es una Ucrania prorrusa, que regrese a ser Ucrania prorrusa. Sin eso de la neutralidad, señores, es nada, eso sería derrota para Rusia. Entonces, así las cosas, veremos qué pasa con lo de Trump. Bueno, por lo menos Trump ha admitido lo evidente, ¿no es cierto? Que no se puede volver a las fronteras de 2014 en el caso ucraniano, con lo cual está admitiendo que Rusia ganó la guerra militarmente. Ya, al menos Trump lo está intentando. Está intentando ponerle fin a la guerra en Ucrania, pero no lo hace por bueno. Otra vez, volvamos al realismo político. No lo hace por bueno Trump. Lo hace porque necesita dejar de gastar dinero acá en Ucrania, necesita dejar de luchar inútilmente en Ucrania y concentrar todos sus esfuerzos frente a China. No es que a Trump le importe las bajas ucranianas, no, a ver, ya pues no seamos ingenuos. La geopolítica nunca ha tenido ese tipo de ingenuidades. Solo los propagandistas andan, no es que se van a salvar más vidas de un lado u otro, no. A Stalin no le importaba, al zar Alejandro no le importaba, al pintor austriaco no le importaba, a Napoleón no le importaba, y a los diversos presidentes estadounidenses no les ha importado. Eso es geopolítica, señores. La lucha por los intereses y el poder de los países. Así que la razón aquí por la que Trump está desesperado para ver cómo sale de este tema de Ucrania es porque necesita liberar fuerzas que las tiene ocupadas aquí en Ucrania y concentrarlo todo para enfrentar a China. Esa es la razón, intereses geopolíticos.